Hola a todas y a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso por la invitación para presentar la ponencia titulada La poesía japonista del peruano Diego Alonso Sánchez. Antes de comenzar, debo advertir que el presente ensayo forma parte de un estudio más amplio y en proceso. A continuación, se abordará la noción de japonismo, tratando de identificar cómo se construye y cómo es que llega a Latinoamérica. Esto con el objetivo de ubicar la obra del poeta peruano Diego Alonso Sánchez dentro de esta tradición. Si bien el objetivo de este ensayo no pretende pormenorizar las cuestiones referentes al japonismo, sí se realizará una breve aproximación a este, con la finalidad de dejar en claro la necesidad de ahondar en el trabajo teórico respecto a este concepto, el cual a menudo es usado indiscriminadamente. Esto ha ocasionado que la poesía que presenta características japonistas haya sido descrita por la crítica e incluso por sus autores como poemas japoneses, poemas influidos por lo japonés, imitaciones de lo japonés, entre muchas otras denominaciones. Todo esto sin lograr precisar los términos. Comenzaremos por referirnos a los primeros contactos entre el mundo hispano y Japón. Estas relaciones entre el mundo hispano y Japón se remontan al siglo XVI, principalmente llevadas a cabo por misioneros como el jesuita Francisco Javier o el seglar Rodrigo de Ibero y Averruza, entre tantos otros. Sin embargo, estos contactos se vieron detenidos debido a las políticas japonesas anticristianas y anti-extranjeros. A este periodo se le denominó Sakoku y comprende de 1639 a 1853. Es por esto que fue hasta mitad del siglo XIX cuando se reanudaron, por lo menos de manera oficial, las relaciones entre Japón y Occidente. En la diapositiva podemos observar un retrato de Francisco Javier y un mapa del recorrido que hizo Rodrigo de Ibero y Averruza por Japón en 1609. Este reencuentro tuvo diversas consecuencias, entre ellas que los artistas, principalmente franceses, incorporaran algunos elementos japoneses a sus obras. Así podemos apreciar el retrato de Émile Zola, hecho por Manet en 1868, o la japonés de Claude Monet en 1876. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las ideologías que permeaban en las diversas corrientes estéticas y filosóficas fueron de gran importancia para propiciar el acercamiento europeo a Japón. Posiblemente, el romanticismo fue uno de los factores que alentó el interés por Oriente. Aquí se puede encontrar la llamada construcción de Oriente a cargo de Occidente que menciona Edward Said, al asociar lugares idílicos o espirituales con la India o China u otros países orientales. El interés por estos imaginarios puede encontrarse si contraponemos al romanticismo a las ideas positivistas que poco a poco permeaban y se ponían en boga durante la última parte del siglo XIX. El interés por Oriente, y en específico por Japón, no solo tuvo repercusiones en la pintura francesa, también en la literatura. No fueron pocos los escritores que se dedicaron al estudio de lo japonés. Entre ellos destacan los hermanos Goncourt o Lafcadio-Hearn. A través de los textos de estos autores, el japonismo fue permeando en Latinoamérica. Así podemos distinguir los nombres de José Juan Tablada, Efrén Rebolledo, Enrique Gómez Carrillo, Arturo Ambrogi durante el modernismo y posteriormente otros tantos, como por ejemplo Manuel Maplesarce, Octavio Paz, Sergio Mondragón o Javier Sologuren, son solo algunos de los que conforman una lista que continúa hasta la época contemporánea. Si bien ya hemos ahondado brevemente en la historia del japonismo, es conveniente dejar en claro que una obra artística japonista consiste en la incorporación de un elemento proveniente de Japón, ya sea cultural, históricamente, lingüísticamente o de cualquier índole, a una obra artística occidental. En el caso que nos compete, un poema japonista es aquel que, siendo escrito por un autor occidental, incorpora estos elementos antes mencionados, provenientes de la cultura japonesa, al poema. De esta manera podremos encontrar poemas japonistas en distintos grados de asimilación. Por ejemplo, encontraremos poemas que solo incorporan una palabra japonesa, incluso a veces discorde con el contexto. Por ejemplo, los casos recurrentes en el modernismo latinoamericano. Encontraremos poemas que incorporan palabras japonesas como tema central del poema. También encontraremos poemas que hacen alusión a un género poético japonés. Por ejemplo, aquellos poemas latinoamericanos que
hacen alusión al haiku, al senryu u otro género. O poemas japonistas que funcionan como hipertextos, por ejemplo, aquellos que hacen referencia a libros, historias japonesas u otro tipo de posibles hipotextos. Dentro de estas clasificaciones se ubica la poética de Diego Alonso Sánchez como una de las que presenta mayor complejidad, debido a la utilización de japonismos en toda su obra poética, así como por los distintos niveles de japonismos que convergen en todos sus poemarios. ¿Quién es Diego Alonso Sánchez? Diego Alonso Sánchez es bachiller en literatura peruana e hispanoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es cofundador del grupo de creación y publicación literaria Sociedad Elefante, ha publicado La Plaquette, Mitsuya Nicolás y otros poemas, 2002, y los poemarios Por el pequeño sendero interior de Matsuo Basho, 2009, Se inicia un camino sin saberlo, 2014, poemario ganador del premio José Watanabe Varas, 2013, y Pasos silenciosos entre flores de Fuji, 2016, obras que serán descritas a continuación. Por el pequeño sendero interior de Matsuo Basho 2009 fue publicado por Luz Tradiciones. Puede ser considerado el primer poemario de Diego Alonso Sánchez. Se conforma de 21 poemas, cada uno de ellos presenta notas a pie de página al reverso, que funcionan como elementos para construir una poesía hipertextual a partir de la figura de Matsuo Basho. Además, los poemas van acompañados de imágenes provenientes de la obra de Kosure Okami, El lobo solitario y su cachorro, de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Estos poemas se presentan al lector como pliegos escritos por Basho, pero no buscan retratar al consagrado Basho, sino a un joven Basho que se inicia en el género haiku y para ello recorre parte del territorio japonés, escribiendo poemas según va avanzando en su recorrido, reconociendo la influencia de la cultura china y perfilando otro tipo de escritura que después derivará en el famoso Oku no Hosomichi, traducido por Octavio Paz y Eikichi Hayashiya como Sendas de Oku en 1957. Desde su primer poemario, Diego Alonso Sánchez se propone escribir una unidad poética. Sus intereses no consisten en escribir un solo poema corto, busca construir poemas que en su lectura aislada puedan ejemplificar el japonismo, pero también al realizar la lectura de todo el poemario. Para ello acude a distintos tipos de japonismo, desde los referenciales históricos y culturales, al aludir a Basho o a Yuteini, a los geográficos, al hacer mención de distintos lugares, eh, a los japonismos relacionados a los géneros haibun, al escribir tanto en prosa como en verso, recreando esta tradición del relato de viaje japonés. A continuación cito uno de los textos que conforman el poemario. 9. La fatiga. 6 días que mi camino no me da tregua y apenas he podido descansar escasas horas en esas cabañas que se construyen al lado de los senderos para los viajeros. La provincia de la Rosa quedaba atrás y mis sandalias están hechas jirones. Debo apresurarme porque la naturaleza no espera. La noche me sorprende en medio de un campo solitario. Las nubes en el cielo se han disuelto bajo la luz de la luna. Entonces me echo sobre la hierba para reposar. Lipo debe estar esperándome en su mausoleo al pie de la colina del Caracol, mientras yo me quejo de cansancio. Cierro los ojos y siento el peso del silencio sobre mi pecho. De pronto un poema me turba entre pensamientos. Los hombres de hoy no contemplan la luna de antaño, pero la luna reciente sí alumbra a los hombres del pasado. Abro los ojos y de cara al cielo me siento acompañado. Se inicia un camino sin saberlo. Se conforma de 33 poemas, siendo el poemario más extenso de Diego Alonso Sánchez. Al igual que en el poemario anterior, su escritura hace alusión al haibun japonés. Sin embargo, los textos en prosa son bastante más breves, incluso a veces dialogan con el versículo. Cada poema inicia con prosa y finaliza con algunos versos, a veces solo 3 versos, haciendo alusión al haiku. En otras ocasiones 5 versos, haciendo alusión al tanka, mientras que en otros poemas se acerca al verso libre, saliendo del parámetro que siguen los géneros japoneses más conocidos y demostrando que no pretende solo ajustarse a estos lineamientos. Este poemario, al igual que el anterior, construye una historia que se desarrolla en cada poema, abordando el tema de la relación entre el discípulo y el maestro,
un joven poeta que bajo la supervisión de su maestro se inicia en los caminos de la escritura y paulatinamente va aprendiendo el oficio hasta el punto que logra superar al maestro. Al haber logrado este objetivo, maestro y discípulo deben separarse para seguir sus caminos. Es un poemario que no alude solo a la relación maestro-discípulo, sino que también hace alusiones a la relación padre-hijo. Además de aludir a los géneros poéticos japoneses, Diego Alonso Sánchez también muestra ecos provenientes de los monogatari o cuentos japoneses. El lector podrá establecer relaciones entre esta poética y el Genji Monogatari, escrito por Murasaki Shikibu en el siglo XI. A continuación, leo uno de los poemas pertenecientes a Se inicia un camino sin saberlo. 33. Leo una y otra vez la carta con soltura. El hombre ensaya su sonrisa más amplia y se dice en voz alta: es más que un aprendiz, es mi hijo. El discípulo, en realidad, ha sido el maestro todo el tiempo. Aprovecha la calurosa tarde para ir al río a levantar las redes. Acabado el trabajo y con el crepúsculo a cuestas, atina a escribir. Salpica del cristalino manantial un chorro de luz pura. Mi pequeño hijo nada y la belleza se convierte en una valoración ingenua. Sobre este espejo elemental no existe la tristeza, y aún nada de lo dicho en este poema importa. Sonido del agua, diría Basho, claro, sonido del agua. El último poemario de Diego Alonso Sánchez se titula Pasos silenciosos entre flores de Fuji, 2016, Paracaídas Ediciones. Se compone de 12 poemas en los que persisten las alusiones al haiku japonés. Sin embargo, en este poemario, a diferencia de los anteriores, no se construye una historia. Este poemario puede definirse como una celebración del amor, en el que puede apreciarse un tono más sensual en comparación a sus trabajos precedentes. Diego Alonso Sánchez trata de reflejar un aspecto más universal de la poesía, en la que el poema no solo es escrito por la figura del poeta, sino por cada integrante de la sociedad. O visto de otra manera, este poemario intenta mostrar a una sociedad de poetas haciendo una clara alusión al periodo Heian, 794 a 1185, en Japón. Los títulos de cada poema se identifican con personajes pertenecientes a la sociedad japonesa de este periodo. Los títulos son los siguientes: un estudiante de poesía, un funcionario de bajo rango, una dama de alcoba al servicio de la emperatriz, un capitán de la Guardia Imperial, Kino Tsuruyuki, maestro de poesía, la hija mayor del secretario de ministros, Ono no Komachi, poeta cortesana, una joven bailarina, un gobernador de provincia, un magistrado de alto rango, un aprendiz de ceramista y una vestal consagrada al santuario del Este. A continuación, leo uno de los poemas. Una dama de alcoba al servicio de la emperatriz. Cuando veo a mi amado en sitios vulgares, conversando con soltura y bebiendo copa tras copa sin remordimiento, sucumbo ante el deseo de tenerlo junto a mí, así, tan maravillosamente humano. Sumida en este influjo, las palabras son insuficientes, pero a veces una canción aplaca mi ánimo. ¿Qué le hace falta a un amanecer para ser un amanecer? Ciruelos en flor, efímero, efímero. Notas finales. A través de estos breves acercamientos, es posible observar cómo el japonismo de Diego Alonso Sánchez se aleja del frecuente exotismo oriental proliferante en la poesía latinoamericana. Un primer aspecto para denotar esto se debe a que el autor no construye solo un poema japonista a manera de experimento, tampoco recurre a los japonismos solo con la finalidad de ser leído por la crítica como un poeta con influencias japonesas. Epíteto común al realizar reseñas e incluso estudios sobre la poesía con más o menos estas características, sin definir el grado de alusión o asimilación japonista que presentan. En los tres poemarios de Diego Alonso Sánchez, los japonismos van desde los elementos más recurrentes o primitivos en la tradición latinoamericana, por ejemplo, la utilización de vocablos japoneses, elementos topográficos, culturales, históricos, estéticos o alusiones a los géneros poéticos, hasta una construcción heterogénea de todos estos elementos con el objetivo de generar un diálogo poético, alejándose de usos incoherentes, forzados y exotistas.
Además, es importante señalar que la obra de Diego Alonso Sánchez no es solo obsesión por Japón, su obra es búsqueda poética. En ella podemos apreciar cómo el autor es conocedor de la tradición poética latinoamericana. A través de su poética, construida desde los monólogos y glosas, se aleja de las poéticas del yo que proliferan tanto en Perú como en el resto de Latinoamérica. En ese sentido, el japonismo de Diego Alonso Sánchez no es solo una obsesión personal, sino una renovación a las temáticas, a la vez que un cuestionamiento de las formas poéticas del momento. Debido al breve tiempo el que se dispone para esta ponencia, no se ahondará más en los procedimientos que construyen los poemarios, esperando que este breve abordaje contribuya a problematizar el concepto de japonismo, así como servir de invitación a la lectura de la poesía de Diego Alonso Sánchez. Para terminar, comparto algunas referencias utilizadas en esta ponencia y sin más agradezco su atención. Buen día.